donde nadie imaginaba que aquella niña terminaría brillando en el espectáculo mexicano. Pero desde pequeña, Hilda ya traía algo especial, una chispa, una presencia, esa cosita que no se compra ni se finge, porque o se trae desde la cuna o nomás no aparece. Fue hija única de don José Manuel Aguirre Colorado y doña María Amparo Oliveros, y como suele pasar con los hijos únicos, creció rodeada de cuidados, apapachos y miradas encima. Todo giraba alrededor de sus pasos, sus ocurrencias y sus sueños. Pero Hilda no era de esas niñas que se quedaban quietecitas viendo pasar la vida. Desde muy chica cantaba, bailaba, actuaba y parecía disfrutar estar frente a los demás. No eran simples gracias infantiles que la familia celebraba por compromiso. No, en ella había talento natural, algo que hacía pensar, aquí hay madera. Su padre, abogado y trabajador de la Lotería Nacional, veía en ella no solo a su niña consentida, sino también una pregunta sobre el futuro. Porque el talento es bonito, sí, pero también hay que encaminarlo. Y su madre, doña María Amparo, fue clave en esa historia. Como tantas madres detrás de una figura artística, ella fue quien creyó, acompañó y empujó cuando todavía todo era incierto. Así fue como sus padres, preocupados por el futuro económico de Hilda y conscientes de su talento, tomaron una decisión enorme: mudarse a la Ciudad de México. Y eso no era cualquier cosa. Dejaban Tabasco, la tranquilidad conocida y el ambiente familiar para meterse en una ciudad llena de cámaras, productores, castings, pero también de rechazos, puertas cerradas y sueños rotos. Hilda llegó a la capital siendo todavía una jovencita con talento, pero también con mucho por aprender. Y como suele pasar en estas historias, su primer paso no fue nada glamuroso. Su madre la llevó a Telesistema Mexicano buscando una oportunidad, y ahí llegó su primer trabajo en televisión, un comercial para la salsa catsup del Fuerte. Pero ojo, porque no apareció como estrella, ni como niña prodigio, ni con una frase inolvidable. No, Hilda apareció metida en una botarga de jitomate. Sí, así como se oye. La joven que después sería reconocida por su belleza, su rostro y su talento, empezó frente a las cámaras completamente cubierta, sin que el público pudiera verle la cara. Y ahí está lo curioso y hasta lo irónico de la historia. Antes de que la conocieran por su mirada o por su presencia, Hilda ya estaba frente a una cámara, pero escondida dentro de un disfraz, como si el destino le dijera: todavía no es tu momento de mostrar quién eres. Estaban los tomatitos, muy contentitos, salía vestida de tomate y me metía detrás de la... Pero ya entraste por la puerta correcta, porque a veces el inicio de una carrera artística no tiene nada de glamour. A veces empieza desde abajo, desde lo raro, desde lo incómodo, desde trabajos que otros quizá despreciarían. Te equivocaste. Ya te equivocaste. Pero Hilda no se quedó esperando el papel perfecto. Tomó esa primera oportunidad, y aunque parecía algo menor, ese comercial le abrió camino. Gracias al dinero que ganó y al talento que ya comenzaba a mostrar, Hilda consiguió una beca para estudiar en el Instituto Andrés Soler de la ANDA, una institución importante para quienes querían formarse como actores. Y ese fue un paso enorme, porque una cosa es tener gracia natural y otra muy distinta es prepararse, pulirse y aprender el oficio. Ahí, aquella muchacha tabasqueña empezó a convertirse poco a poco en una artista con herramientas. Ya no era solo la niña consentida que cantaba y bailaba en casa, ni la joven que había llegado a la capital con ilusiones. Ahora entraba en un camino más serio, más exigente y más competitivo. Porque Hilda Aguirre no llegó al espectáculo con el camino servido en charola de plata. Llegó con el apoyo de sus padres, sí, pero también con una realidad clara. En la Ciudad de México había que demostrar, aguantar y tocar puertas. Y sobre todo, había que tener fuerza para no rendirse cuando el rostro todavía no aparecía en pantalla y la voz todavía no tenía una gran frase que decir. La alegría de vivir. Pero el destino ya estaba trabajando en silencio. Esa niña de Huimanguillo, talentosa y llevada por su madre a buscar una oportunidad, pronto dejaría atrás la botarga, los inicios discretos y las apariciones sin rostro. Porque lo que venía para Hilda Aguirre era una vida de reflectores, cámaras, escenarios y una carrera que poco a poco la pondría en el mapa del espectáculo mexicano. Y como suele pasar con las historias que empiezan de manera tan curiosa, detrás de aquel disfraz de jitomate se escondía una mujer que todavía tenía mucho, pero mucho, que mostrar. Hilda Aguirre ya había dado sus primeros pasos en la actuación, pero todavía estaba en esa etapa donde el talento necesita dirección, disciplina y sobre todo alguien que sepa pulirlo, porque una cosa es tener gracia natural para cantar, bailar y actuar, y otra muy diferente es sostenerse dentro de un medio donde las oportunidades podían aparecer de un día para otro, pero también desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, su preparación empezó a tomarse en serio. Hola hija, preséntame a mi yerno. Hola papi. Hilda no solo estudió actuación, también comenzó a recibir clases que la fueron acercando cada vez más al mundo del espectáculo.
Y entre esas clases, según se cuenta, llegó a tener como maestro nada más y nada menos que a Armando Manzanero, un nombre que con el tiempo se convertiría en leyenda de la música romántica. Imagínense lo que eso significaba para una jovencita que apenas estaba entendiendo el tamaño del camino que tenía enfrente. No era cualquier clase, no era cualquier guía, era una señal de que algo se estaba cocinando. Pero el verdadero salto en su carrera no llegó por una audición común, ni por andar tocando puertas todos los días, sino por una de esas casualidades que luego parecen escritas por el destino. Su padre, don José Manuel Aguirre Colorado, acostumbraba visitar los baños turcos del Hotel Regis, un lugar que en aquella época reunía a personajes importantes, gente de negocios, artistas, productores y figuras que se movían en círculos muy distintos a los de la vida común. Y fue precisamente ahí donde conoció a Gregorio Wallerstein, un productor poderoso, influyente, conocido como el zar del cine. Don José Manuel, como buen padre orgulloso, no perdió la oportunidad. Le habló maravillas de su hija. Le contó que Hilda cantaba, actuaba, bailaba, que tenía talento, presencia y ganas. Y aunque en este tipo de ambientes muchos prometían estrellas donde apenas había chispitas, Wallerstein aceptó verla. Así fue como aquella joven tabasqueña llegó a la oficina del productor para hacer unas pruebas que podían cambiarle la vida. Y vaya que se la cambiaron. Hilda tenía apenas unos 15 o 16 años, cuando después de aquella audición firmó un contrato de exclusividad por 5 años. 5 años amarrada a una empresa, a un productor, a un camino que prometía fama, películas, reflectores y crecimiento. Pero como en toda historia del espectáculo, la letra chiquita también iba a tener su peso, porque la exclusividad podía sonar a sueño para una jovencita que quería triunfar, pero también podía convertirse en una jaula dorada. Al principio, la pusieron a trabajar en papeles secundarios. Apareció en películas como Arrullo de Dios y Pescar marido, además de participar en fotonovelas, que en aquellos años eran un fenómeno popular. Era el entrenamiento, la exposición, el primer contacto con el público. Todavía no era la gran estrella, pero ya estaba dentro del sistema. Ya la estaban probando, ya la estaban moldeando. Entonces llegó el momento que marcaría su carrera. A los 19 años, Hilda recibió su primer gran protagónico, Sor Ye-Ye, una película donde compartiría créditos con Enrique Guzmán. Pero aquí empieza lo sabroso de la historia, porque en un inicio no se había pensado en Enrique. Según se cuenta, la idea era tener al cantante Rafael, quien en ese momento estaba en la cima. Pero al no concretarse su participación, terminaron llamando a Enrique Guzmán, quien ya era una figura muy conocida, aunque hubo que hacerle algunos retoques para que estuviera más acorde con la imagen juvenil y fresca de Hilda. Incluso se dice que le pintaron el cabello para emparejarlo visualmente con ella. La trama de Sor Ye-Ye era, para su época, una mezcla curiosa de modernidad, escándalo y picardía ligera. Una monja joven, moderna, que cantaba, usaba minifalda y se movía entre la inocencia religiosa y el ritmo juvenil de aquellos años. Era una idea arriesgada, llamativa y muy comercial. Y Hilda, con su rostro dulce y su presencia fresca, parecía perfecta para el papel. Pero detrás de ese éxito venía una polémica que casi le reventaba la carrera antes de consolidarla. Aunque Hilda sabía cantar e incluso llegó a grabar discos, los productores decidieron que su voz no era la indicada para el personaje. En la historia, la protagonista supuestamente ganaba el Festival de San Remo, así que necesitaban una voz más potente, más impactante, más convincente para sostener esa fantasía musical. Por eso contrataron a una joven cantante llamada Estela Núñez para doblar las canciones. Hasta ahí, en el cine, eso podía pasar. El problema fue que no se manejó con claridad. El escándalo explotó cuando salió a la luz que las canciones de Sor Ye-Ye no habían sido interpretadas por Hilda, sino por Estelita Núñez, una cantante que en ese momento todavía era poco conocida. Y lo más delicado fue que no se le dieron los créditos correspondientes. La gente empezó a hablar. Los señalamientos cayeron sobre Hilda y pocos aclararon que ella no había tomado esa decisión. Ella no era la productora, no era quien decidía los créditos ni quien manejaba los discos. Pero en el espectáculo, cuando truena la bomba, muchas veces le cae encima a quien da la cara.
Y ahí, la imagen de Hilda quedó golpeada. Para hacerlo todavía más enredado, Enrique Guzmán sacó discos a través de su propia disquera con las canciones grabadas por Estela Núñez. Se publicaron dos versiones, una donde sí se acreditaba correctamente a la cantante y otra con la imagen de Hilda Aguirre sin mencionar quién interpretaba realmente los temas. Aquello terminó afectando seriamente a Hilda como figura musical, porque el público podía sentir que le habían vendido una cosa cuando en realidad había otra detrás. Pero, aunque el golpe fue duro, no la frenó. El éxito de Sor Yeye fue enorme. La película pegó no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica y España. Y en una época en la que el cine mexicano ya buscaba recuperar fuerza fuera del país, esa película ayudó a revitalizar su presencia en el extranjero. Hilda se convirtió en una actriz juvenil aclamada en toda Latinoamérica. Era bonita, fresca, carismática y estaba en el momento exacto. Para muchos jóvenes, era la estrella que representaba una nueva etapa del cine mexicano. En cambio, yo soy tan feliz que hasta tengo miedo. ¿Tienes miedo? Sí. Después de ese bombazo, Hilda volvió a trabajar con Enrique Guzmán en No se mande profe, confirmando que aquella mancuerna tenía tirón comercial. Y Wallerstein, que era un productor con colmillo, no iba a desaprovechar esa mina de oro. Mandó escribir películas pensadas especialmente para ella, ajustadas a su imagen, a su edad, a su encanto y al público que ya la seguía. Hilda no solo estaba actuando, la estaban construyendo como producto cinematográfico. Pero la fama también trae sus fantasmas. Con el dinero, los aplausos y la popularidad, se dice que Hilda empezó a cambiar un poco. Algunos llegaron a comentar que se le subió, que se volvió algo arrogante, que la muchacha sencilla comenzaba a sentirse intocable. Yo produje la parte musical de la película. Y es que no cualquiera asimila tan rápido pasar de los inicios discretos a convertirse en una de las jóvenes más buscadas del cine. Sin embargo, la misma exclusividad que la había impulsado también empezó a pesarle. Tener contrato con Wallerstein tenía ventajas, sí, pero también restricciones. Hilda no podía moverse con libertad. Según ella declaró tiempo después, esas cláusulas le impidieron aparecer en televisión, lo cual habría bloqueado parte de su carrera en una época donde las telenovelas comenzaban a tomar una fuerza tremenda. Pero aquí viene la polémica, porque hay quienes dicen que la historia no era tan simple. Algunos aseguran que no se trataba solo de una prohibición, sino de falta de tiempo. Las estrellas del momento tenían que cumplir con filmaciones, reseñas, presentaciones, viajes y promoción. Los tiempos eran muy apretados. Otros señalan que Wallerstein creía firmemente que el público que pagaba un boleto para ver a sus estrellas en cine no quería verlas gratis en televisión. Para él, el misterio y la exclusividad vendían. Y aunque la versión oficial puede variar dependiendo de quién la cuente, lo cierto es que Hilda terminó sintiendo que aquel contrato, además de darle fama, también la limitó. Según se supo después, ella recibía un pago fijo y no cobraba aparte, aunque surgieran trabajos en telenovelas, presentaciones en Colombia o más cine. Todo quedaba absorbido por esa relación de exclusividad. Así que mientras el público veía a una joven estrella brillando en la pantalla grande, detrás de esa sonrisa había una carrera controlada, decisiones tomadas por otros y una fama que, aunque parecía dorada, también tenía candados. Porque Hilda Aguirre estaba en la cima, pero no completamente libre. Después de vivir el golpe de la fama juvenil, los reflectores, los contratos de exclusividad y esa imagen fresca que la convirtió en una figura deseada por el público, Hilda Aguirre empezó a enfrentar una batalla muy distinta. Demostrar que no era solamente la muchacha bonita de las películas musicales. Porque en el cine, como en la vida, a veces una cara linda abre puertas, pero también encierra. Y a ella, poco a poco, la fueron metiendo en una cajita donde parecía que solo podía ser la joven encantadora, la protagonista simpática, la figura bonita que cantaba, sonreía y enamoraba en pantalla. Pero Hilda quería más. Y fue entonces cuando apareció una oportunidad que cambiaría la manera en que muchos la miraban. El director Abel Salazar la retó a probarse de verdad como actriz en una película mucho más fuerte, más seria y más incómoda para la época, Elena y Raquel, donde compartió créditos con Savica Malik. Y vaya que el reto no era menor, porque ya no se trataba de salir bonita,
ni de sostener una historia juvenil con canciones y romance ligero. Ahora tenía que cargar con un personaje dramático, meterse en terrenos complejos y demostrar que detrás de esa imagen dulce había una actriz capaz de entrarle a historias más intensas. La película tocaba, de manera sutil pero evidente para muchos, temas relacionados con el lesbianismo, y para aquellos años eso no era cualquier cosa. Hoy quizás se hablaría de otra manera, pero en ese tiempo bastaba una insinuación para que medio mundo se escandalizara, levantara la ceja y empezara el murmullo. ¿Te parece? Toda Europa y Oriente. Hay 6 meses. La cinta se convirtió en un tema incómodo, de esos que no todos querían comentar de frente, pero que sí se discutían bajito, con morbo, con sospecha y con ese tono de ¿ya viste de qué trata? Como era de esperarse, el público no respondió como se esperaba. Elena y Raquel fue un fracaso en taquilla. No logró arrastrar multitudes ni convertirse en ese gran éxito comercial que muchos hubieran querido. Pero para Hilda representó algo más importante que una buena recaudación. Le permitió demostrar que sí podía actuar, que no dependía solamente de una cara bonita ni de una imagen juvenil fabricada por productores. Ahí quedó claro que podía sostener papeles dramáticos, que podía moverse en historias difíciles y que tenía mucho más que ofrecer. Sin embargo, mientras su carrera buscaba madurar, su vida personal empezaba a tomar un rumbo que parecía de cuento romántico, pero que, según se cuenta, terminó teniendo sabor amargo. Tal vez nazca muerto. En 1973, Hilda se casó con el empresario libanés Alberto Arellano, también mencionado en algunas versiones como Arelle. Para ella, aquel matrimonio no fue una decisión cualquiera. Estaba enamorada, ilusionada, convencida de que había encontrado al hombre con quien podía formar una vida. Además, había una presión que pesaba mucho en esa época. Muchas de sus amigas ya se habían casado, ya tenían hogar, ya habían tomado ese camino que socialmente parecía obligatorio para una mujer. Y Hilda, por muy famosa que fuera, también cargaba con eso. Se sentía quedada, como si la vida le estuviera cobrando no haber elegido todavía ese destino tradicional. Entonces vino la decisión más dura. Según se cuenta, su esposo fue drástico y le puso sobre la mesa una elección cruel. Él o su carrera. Hilda, profundamente enamorada, eligió el matrimonio. Eligió el sueño de una familia, esa promesa de estabilidad que muchas veces brilla más desde afuera que desde adentro. Dejó atrás una carrera que todavía tenía mucho por dar. Dejó oportunidades, escenarios y cámaras. Lo hizo creyendo que apostaba por algo más grande. ¿Para qué me hago ilusiones y aparte de todo, causar lástimas como que no, ¿verdad? Pero el sueño perfecto empezó a romperse. 2 años después, nació su primer hijo, Iván. Aquello debía ser el inicio de una etapa feliz, el momento donde todo sacrificio cobraba sentido. Pero ese mismo año, para sorpresa de muchos, el matrimonio terminó en divorcio. Y ahí, la historia mostró su lado más doloroso. Lo que Hilda imaginó como un hogar ideal, terminó convirtiéndose, según se ha dicho, en una experiencia marcada por celos, machismo, soledad y desencanto. Ella empezó a darse cuenta de que había dejado demasiado atrás. Su carrera, su independencia y ese mundo donde al menos tenía una identidad propia. Mientras cargaba con la maternidad, la casa, el silencio y la tristeza, su esposo no estaba realmente presente. Trabajaba mucho, se ausentaba, y aquella compañía que ella imaginó como refugio terminó convertida en una soledad más pesada. A eso se sumó un problema todavía más doloroso, el alcoholismo de su esposo. Y cuando en una relación entran los celos, el machismo, la ausencia y el alcohol, la casa deja de sentirse como hogar para convertirse en un lugar donde la ilusión se apaga poquito a poco. Hilda, que había renunciado a su carrera por amor, empezó a preguntarse si no se había equivocado, si no había entregado demasiado, si no había cambiado una vida llena de posibilidades por una promesa que se le deshizo entre las manos. Finalmente, el matrimonio no resistió. Una vez separada, Hilda intentó volver al trabajo, pero el mundo que había dejado ya no era el mismo. La industria se había movido sin esperarla. El cine mexicano estaba cambiando, los gustos del público también, y ese espacio que antes parecía suyo, ahora estaba dominado por nuevas tendencias. El cine de sexicomedias empezaba a ganar terreno, y ese ambiente sería un reto complicado para una actriz que venía de otra imagen, otra época y otra forma de hacer carrera. Porque así es el espectáculo. Uno puede ser estrella un día, pero si se ausenta demasiado,
Al regresar descubre que el lugar ya fue ocupado, que las reglas cambiaron y que el público está mirando hacia otro lado. Hilda no solo tenía que recuperar su carrera, tenía que reencontrarse con una industria distinta, más atrevida, más comercial y definitivamente diferente. Aún así, la vida le tenía preparado otro capítulo sentimental. Ya en los años 80, Hilda volvió a casarse, esta vez con Mariano González Sarur, político del PRI, que con los años llegaría a ser gobernador de Tlaxcala. Con él, tuvo a su segundo hijo, Mariano, y por un momento parecía que encontraba una nueva oportunidad de estabilidad. Pero otra vez, el cuento de amor no terminó como ella quizá lo esperaba. Ese segundo matrimonio también acabó en divorcio. Y aquí, la historia se vuelve más oscura, porque según se cuenta, la ruptura estuvo relacionada con una tragedia que marcaría profundamente la vida de Hilda. Una tragedia que no solo la golpeó físicamente, sino también emocionalmente. Se dice que, a raíz de ese episodio, Mariano temía que ella hubiera quedado desfigurada, y ese temor, esa reacción, esa manera de verla desde la apariencia, terminó fracturando algo que ya no pudo repararse. ¿Por alguna razón especial por la cual no tiene amigos? Son muy especiales. Entonces, para locas yo. Y aunque esa parte merece contarse con más detalle más adelante, desde aquí se nota un patrón doloroso en la vida de Hilda Aguirre. Una mujer que tuvo belleza, talento, fama y oportunidades, pero que también pagó caro sus decisiones amorosas. Porque más de una vez, el amor le pidió sacrificios enormes, y ella, como muchas mujeres de su tiempo, creyó que entregar la carrera, el brillo y la independencia podía ser el precio justo por una vida en pareja. Pero la vida le enseñó, de la manera más amarga, que no siempre quien pide sacrificios sabe valorar lo que se le entrega. Un mundo mejor, sin rencor. Después de aquellos golpes personales que la dejaron marcada por dentro y por fuera, Hilda Aguirre tuvo que hacer algo que, para una actriz acostumbrada a las cámaras, podía sentirse como desaparecer del mapa, alejarse del ojo público. No fue un retiro elegante, con despedida y aplausos. Fue una pausa obligada, de esas que llegan cuando el cuerpo y el corazón ya no pueden seguir fingiendo que todo está bien. Durante aproximadamente 2 años, Hilda se apartó para recuperarse física y emocionalmente. Y aunque dicho así suena sencillo, no lo era. No solo tenía que sanar heridas visibles, también debía acomodar por dentro todo lo que se le había venido encima. Matrimonios rotos, decisiones tomadas por amor, oportunidades perdidas, soledad y esa pregunta amarga de si todo lo que había dejado atrás realmente había valido la pena. Mal, ¿no? Te tienes que sentir segura para trabajar. Pero el espectáculo no espera a nadie. Mientras ella intentaba recomponerse, el cine mexicano también cambiaba. Aquel cine familiar, juvenil, melodramático y musical donde Hilda había brillado ya no tenía el mismo lugar. Las historias se volvieron más atrevidas, los productores buscaban otro tipo de figuras y el público parecía pedir un entretenimiento más picante. Fue entonces cuando tomaron fuerza el cine de ficheras, las comedias sensuales y las llamadas sexicomedias mexicanas. El doble sentido, los albures, los cabarets, las vecindades y las situaciones subidas de tono empezaron a dominar buena parte de la pantalla. Para algunas actrices fue una oportunidad, para otras un terreno incómodo. Y para Hilda Aguirre, que venía de una carrera mucho más amplia, significó un nuevo reto, adaptarse o quedarse fuera. Porque esa es la parte cruel del medio artístico. No basta con haber sido famosa, ni con haber llenado salas, ni con haber sido una estrella juvenil. Si el mercado cambia, el artista también tiene que cambiar. Y Hilda, aquella muchacha fresca de Sor Yeye, terminó entrando a ese mundo de comedias pícaras que marcó toda una época del cine mexicano. Pues las escenas fuertes, qué horror. Me hacía hacerlas 3, 4, 5, 6 veces y llorar. Según los registros de su filmografía, Hilda participó en alrededor de una docena de películas de ese estilo, entre ellas Profesor Eroticus, Un macho en la casa de citas, El día del compadre, Las modelos de desnudos, Las perfumadas, El vecindario 2, Piernas cruzadas, Si mi cama hablara y Un macho en el reformatorio de señoritas. No más con leer esos títulos ya se entiende el tipo de cine del que estamos hablando. Eran películas hechas para provocar risa, morbo, escándalo y taquilla. Historias ligeras, pícaras, donde muchas veces el atractivo físico pesaba tanto como la trama. Y ahí estaba Hilda,
una actriz que había comenzado entre papeles juveniles, melodramas y cine musical, ahora moviéndose entre enredos de alcoba, situaciones atrevidas y personajes de una época completamente distinta. Y tengo realmente pocas amigas porque soy hermética. Pero reducirla solo a eso sería injusto. Hilda Aguirre no fue actriz de un solo molde. Su carrera pasó por el melodrama, la comedia blanca, el cine ranchero, el drama, la acción, el suspenso, el cine de denuncia y también la televisión. Fue de esas figuras que podían brincar de una historia romántica a una película popular, luego a una cinta más atrevida y después volver a la pantalla chica como si nada. Y como en toda historia del espectáculo, también hubo anécdotas con sabor a pleito de camerino. Una de las más comentadas ocurrió durante la filmación de El Vecindario 2, en una escena donde Hilda Aguirre y Angélica Chain supuestamente debían protagonizar una pelea. En el guión era actuación, jalones de cabello, forcejeo y enojo fingido. Pero según se narra, aquello se calentó de más. Lo que debía ser una pelea simulada empezó a sentirse demasiado real. Los jalones se volvieron más fuertes, los gestos más duros y la tensión más evidente. De pronto, aquella escena de comedia pícara habría terminado convertida en un verdadero enfrentamiento entre actrices. Y claro, esas historias alimentan el mito, porque detrás de aquel cine también había egos, rivalidades, prisas, incomodidades y mujeres con carácter que no siempre estaban dispuestas a dejarse opacar. Mientras el cine cambiaba, la televisión también se convirtió en refugio. Aunque Hilda brilló con más fuerza en la pantalla grande, la pantalla chica le abrió una segunda puerta. Participó en telenovelas como Bárbara, Chispita, Dulce Desafío, Cadenas de Amargura y Mágica Juventud. Incluso en Principesa llegó a ocupar un lugar importante cuando la producción sufrió cambios de protagonista. Y ahora sí, amigos, toca entrarle a la parte más amarga de la historia de Hilda Aguirre. Porque hasta aquí hemos hablado de la niña consentida de Tabasco, de la joven que llegó a la Ciudad de México con sueños, de la actriz que pasó de una botarga de jitomate a convertirse en estrella juvenil, de sus películas, romances, matrimonios y regresos. Pero como suele pasar en las vidas que parecen de película, también llegó ese capítulo oscuro que no solo le cambió la carrera, le cambió el rostro, el cuerpo y hasta la manera de mirar la vida. La tragedia más fuerte ocurrió después de una visita a la casa del periodista Ricardo Rocha en la Ciudad de México. Aquella noche, según se ha contado, la reunión se alargó. Hilda estaba cansada, agotada, de esas veces en que el cuerpo ya pide cama y silencio. Pero aún así, cerca de las 3 de la mañana, decidieron regresar a Tlaxcala. Y ahí comenzó una cadena de decisiones que terminó en pesadilla. En el camino, mientras la madrugada envolvía la carretera, su chofer se quedó dormido. Bastó un segundo, un parpadeo, un descuido, y el automóvil se impactó brutalmente contra un tráiler estacionado. Lo más estremecedor es que su esposo, Mariano, iba recostado sobre las piernas de Hilda. El chofer y él salieron casi ilesos, pero ella, la actriz que había construido parte de su carrera con su rostro, recibió el golpe más devastador. Puebla, el cual le dejó múltiples fracturas faciales, además de algunos estragos. El accidente fue terrible. Hilda sufrió lesiones que parecían sacadas de una historia de horror. Desprendimiento del ojo derecho, 9 fracturas en el malar y 2 en la nariz. Pero la descripción más cruda es todavía más fuerte. Un fierro se le incrustó en el rostro. Su pómulo quedó prácticamente pulverizado, la nariz partida y el ojo derecho hundido. Aquello no era solo un accidente, era una destrucción física que ponía en riesgo no nada más su carrera, sino su identidad frente al espejo. Hilda tuvo que someterse a múltiples cirugías reconstructivas. Algunas versiones hablan de 10, otras de 14 intervenciones de emergencia para reparar huesos, músculos y nervios, además de colocarle un implante de pómulo. Imagínense lo que significa para una mujer que vivió frente a las cámaras tener que reconstruirse el rostro, operación tras operación, con la incertidumbre de no saber si volvería a verse como antes. Me siento bien después de 14 operaciones, entonces me ha afectado el sistema nervioso. Y por si el golpe físico no hubiera sido suficiente, vino el golpe emocional, porque su matrimonio con Mariano González Arur no resistió esa tragedia. Según se cuenta, él la abandonó al creer que Hilda quedaría desfigurada para siempre.
Y eso cala hasta los huesos, porque una cosa es sufrir un accidente y otra muy distinta es darte cuenta de que la persona que juró estar contigo podría no soportar verte herida, rota, distinta. Ahí la historia se vuelve más dura. Hilda no solo tuvo que luchar contra el dolor, los médicos, las cirugías y el miedo de no recuperar su imagen. También tuvo que enfrentar el abandono, la soledad y la humillación de sentirse descartada justo cuando más necesitaba apoyo. La mujer admirada por su belleza ahora tenía que pelear por reconocerse a sí misma. Y esas heridas, amigos, no se cierran con puntadas. Durante gran parte de los años siguientes, Hilda estuvo inactiva, se alejó, se recuperó y se reconstruyó como pudo. No era fácil volver a un medio donde la apariencia pesa tanto, donde la cámara no perdona y donde la gente comenta sin saber lo que una persona carga detrás. Pero Hilda, con todo y cicatrices, siguió de pie. Su última participación en cine llegó con ¿Qué le dijiste a Dios? En 2014, cerrando en la pantalla grande un recorrido larguísimo por el cine mexicano. Porque Hilda Aguirre fue mucho más que la imagen de una época. Empezó escondida en una botarga, brilló como estrella juvenil, enfrentó polémicas, dejó su carrera por amor, regresó a una industria transformada y aún así encontró la manera de seguir apareciendo. Hace como un mes, una cosa así, un pequeño derrame cerebral, ya es el segundo. Más adelante, además de la actuación, Hilda incursionó en la política. Fue diputada federal por el PRI, militó también en el PRD y en Movimiento Ciudadano, y ocupó cargos sindicales dentro de la ANDA. Pero tampoco ahí encontró un camino sencillo. Ella misma llegó a señalar que una de las cosas más difíciles fue enfrentarse al machismo de muchos políticos, a quienes describió como hombres rapaces y voraces. Y es que Hilda no llegaba sin historia. Venía de haber sido actriz, estrella, esposa, madre, sobreviviente de accidentes, víctima de abandono y figura pública. Aún así, tuvo que demostrar otra vez que podía sostenerse en un terreno dominado por hombres que muchas veces no estaban dispuestos a ceder espacio. Si en el cine la habían encasillado por su belleza, en la política también tuvo que enfrentar prejuicios y resistencias. Pero los golpes de la vida no se detuvieron ahí. En 2011, Hilda volvió a accidentarse, esta vez en la carretera México-Puebla. Luego, en 2014, sufrió una enfermedad neurológica que inicialmente fue confundida con esclerosis múltiple. En agosto de ese año, se hizo público que padecía una enfermedad rara, similar a la esclerosis, que la dejó inmovilizada. Otra vez, el cuerpo le estaba pasando factura. Otra vez, la vida le exigía paciencia, resistencia y voluntad. Una cantidad de cosas ha tenido, la verdad, un calvario con ese accidente, pero... Para 2015, los problemas derivados de la prótesis de su pómulo también volvieron a complicarse. Tuvo que someterse a 5 cirugías adicionales. Es decir, aquellas heridas del accidente no se habían quedado en el pasado. Seguían presentes, seguían cobrando precio, seguían recordándole que aquel choque de madrugada no terminó cuando la sacaron del auto. Y como si no hubiera sido suficiente, en 2025 volvió a enfrentar otro incidente. Durante un viaje a Acapulco, al intentar meterse a una alberca, se lesionó el pie izquierdo. La caída o el mal movimiento le provocó fracturas en el tobillo y el talón, por lo que requirió una cirugía donde le colocaron 11 clavos. 11 clavos, amigos. A una edad en la que muchos solo quisieran descansar, Hilda seguía enfrentando operaciones, dolores y rehabilitaciones. Hoy, a sus 77 años, Hilda Aguirre se encuentra retirada voluntariamente. Ella misma ha dicho que no tiene necesidad económica de trabajar y que prefiere cuidar la imagen que el público conserva de ella. Después de casi 50 años de trayectoria artística, eligió vivir tranquila, disfrutar a sus hijos, a sus nietos y mantenerse lejos de una industria que tanto le dio, pero que también tanto le exigió. Y al final, la historia de Hilda no se queda solo en la fama, ni en las películas, ni en la belleza que la convirtió en estrella. Su historia también es la de una mujer golpeada por el amor, por la industria, por la tragedia y por su propio cuerpo, pero que se levantó más de una vez. Una resistencia al dolor increíble. Cuando sale del hospital, sale con la cara un poquito hinchada. Porque Hilda Aguirre pudo haber quedado enterrada en el recuerdo de una juventud brillante, pero su vida completa demuestra algo más fuerte.
Detrás de aquella actriz bonita hubo una mujer rota, reconstruida y todavía de pie. Y ahora te pregunto a ti, después de conocer esta historia llena de belleza, fama, tragedias, accidentes, amores que no supieron quedarse y una mujer que tuvo que reconstruirse más de una vez, ¿tú cómo recuerdas a Hilda Aguirre? ¿Como la joven estrella de Sor Yeye? ¿Como la actriz que se reinventó en el cine mexicano? ¿O como una sobreviviente que se levantó cuando la vida parecía haberle cerrado todas las puertas? Déjame tu opinión en los comentarios, porque aquí la historia no termina cuando se apaga la pantalla. Aquí también se arma la conversación con ustedes. Y si este relato te atrapó, ya sabes qué hacer. Suscríbete a Tutoriales Gerberín, activa la campanita, regálame tu like y comparte este video con alguien que también disfrute estas historias donde la fama brilla bonito, pero detrás esconde cicatrices que pocos se atreven a contar.